supera plenamente al expediente per cápita del peruano. Por eso que no es posible que lo haga, ¿no? Otra vez, la fila, fíjese, el 63% de todos los pacientes que se realizan está en esa. El 36% el Ministerio de Salud. Esto es contradictorio. El Ministerio de Salud atiende a casi 70 tantos por ciento de pacientes, ¿no? Y esto no puede ser así. Eso no está diciendo que sí hay un es importante. Y recientemente se ha conjugado alguna técnica de vigilancia psicológica para trabajar en una técnica criminal que tuvieron en el ambiente de nivel 10. No, ya está. Quiero tratar la norma técnica. Se necesita ya la lleva. Efectiva y periódica a los pacientes clínicos. Va a valorar los efectos de las intervenciones afectadas a nivel integral y van a salir calidad. Vamos a tener base de datos para tener indicadores. Vamos a valorar los factores de atención, las disparidades en la aplicación de servicios como lo estamos viendo y mejorar la calidad de la atención. Y esto es un poquito acá para aprovechar cómo se ha conceptualizado la importancia a través de los tipos de pacientes. Estamos visitando los pacientes nuevos, que son los casos de primera vez, porque nosotros tenemos y tienen que ser registrados con el paciente largo. Y también tenemos que registar los continuadores, que se registran en el nivel público de hace mucho tiempo. Estos son los casos permanentes. ¿Dónde están los pacientes de nuevos? ¿Dónde lo vamos a localizar? En la función externa y atención en las piezas ingresas. ¿Quién lo tiene que registrar? El médico tratante. Donde hay nefrólogo es el médico tratante. Donde no hay médico internista. O cualquier médico tratante. Así dice el normativa, así dice la ley. O sea, en los casos prevalentes están los centros de diálisis crónicos, privados y públicos, ¿no? Y los centros de diálisis peritoneal. Ahí están los casos prevalentes. ¿Quién lo tiene que registrar acá? También el médico tratante, que es el médico nefrólogo. Es su responsabilidad. ¿Dónde lo va a registrar? En el anexo 4 del aplicativo del Estado. ¿Y cuál es el nombre de la Oficina de Tecnología o Inteligencia Sanitaria? Es controlar la calidad oral. Monitorear la calidad oral. Monitorear el proceso de registro. Y luego, una vez registrado el paciente, el siguiente mes tiene que ser registrado su primer registro de seguimiento. Su primer registro mes. Entonces, el paciente tiene que registrarse al mes, algunos datos al mes, algunos datos trimestrales, semestrales y anuales. Esos son pocos datos en el mundo, ¿no? Esto se registra en el anexo 5 del aplicativo del Estado, ¿no? ¿Quién lo hace? También el médico tratante, el médico. El plan de implementación ya hemos hecho nosotros reuniones, estamos implementando, hemos hecho visitas técnicas, hemos hecho la coordinación. Nos falta todavía un centro de privado, con términos privados, con el salud. El salud es un hueso duro de ruedo, ¿no? Pero ahí vamos. Ahí vamos. Este es el aplicativo electrónico, ¿no? Está en la nube. Y realmente, registrarlo haciendo no pasa de 5 meses. Estas son las visitas técnicas que nos aportan. Todos los hospitales tienen unos acá tenemos el problema. A estas visitas técnicas vamos nosotros para poder capacitar en la vida. Hemos ido a todas las todas las sesiones técnicas. Todos tienen acceso a internet. No hay ningún problema. Pero yo tengo problemas aquí mismo, tengo tan grande, no tengo computadora, no tengo una unidad, que el registro me compra la computadora de la red. Después de esa ley, no sé con alguien de ese tipo puede dar computadoras a los hospitales. Entonces, hemos hecho unas citas técnicas. Lo que usted tiene que saber es que las visitas técnicas no voy con un equipo técnico, con una persona que no sistema. No lo han finalizado ahorita en esa comunidad. Esta visita técnica, entre el año 2024, hemos hecho con financiamiento de la matriz. ¿No? Es la matriz.
y este año no hay presupuesto, no tenemos presupuesto para hacer las visitas crónicas las promesas, el Ministerio de Salud creo que no reconoce la uso de coches, ¿no? Es una enfermedad como toda atendida, toda atendida. Ellos están detrás del dengue, detrás de estas enfermedades donde salen a la televisión todos los días, pero no la crónica, no es una, ¿no? Entonces, no tenemos presupuesto. Y ahora que igual, el problema fue que todo el presupuesto a los meses gana la finanza, Era muy a la bueno, OPS, no estoy que es vendiendo 75, un la poco, verdad, no 25 sé millones, si era qué tipo de banco era y no sé en qué carpeta lo guardé, pero era de la doctora López. Fíjense, hemos registrado ahorita 1.430 pacientes, solamente Está saliendo día, un título ahí. no tengo los datos de los investigados. No, eso es cuando pongo de su Ella no se ha habilitado. Mario, me estoy voy a bajar la interfaz. Ya. Hay 770, 770 pacientes nuevos, pero 660. Hasta el número de pacientes. En Lima, la Unisa, muy activa, Loaiza, la Unisa, el Hospital Naval, el Poliprimario, hasta el Canadella, el 2 de mayo, ¿no? Unisa, empieza el día de Salvador, el Instituto Nacional del Niño, el Hospital Mundial del Salvador, el Hospital de Policía, el Centro de Menores, el Hospital de Salvador, y estas son de las intervenciones. Fíjense, hubo una avance, porque está en el centro de intervención. La red de montaña, claro, 159%. Igual justo, el número de Atuta tiene más pacientes. El de Trujillo, acá Inca tiene más de 120 pacientes. Ahora, ¿por qué es importante que una revista una salud? Es importante. Porque el Ministerio de Economía hace 2 semanas un informe de las empresas públicas, sobre todo de las regiones y de acá de las crisis de veces. ¿Por qué razón? Porque al presupuesto de este año muchas regiones han pedido financiamiento para servicios de gobierno, para equipamiento, para infraestructura, para el personal. Entonces, por ejemplo, hay un hospital por ejemplo, Madre de Dios, me llamó la atención, se me reconoce mucho, ¿no? Tiene 3 pacientes nuevos y 8 pacientes ingresos crónicos. Entonces, ¿cómo justificas el presupuesto regional que le van a dar al presidente regional el presupuesto para implementar su metodología? ¿Dónde estamos? O sea, ¿cómo vamos a justificar la demanda de servicios? ¿No? Si esto justifica realmente, por ejemplo, vamos a ver este a 2 de mayo, 40 pacientes. Justificará inversión. Hospital Manejo 12 pacientes. Entonces, eso es un problema. Nosotros hemos enviado, nosotros hemos encontrado, obviamente, aquí le estimamos hay una teoría de una parte de los pacientes. Vamos a ver ahora. Hay más o menos 55 pacientes al mes, nuevos al mes, 55 pacientes nuevos al mes, ¿ya? Que llegan por primera vez, o sea, al mes a 55 pacientes. Nosotros estimamos que son más o menos 120 pacientes al mes nuevos en el Perú, incluido el salud. Acá, fíjense, acá están los pacientes en hemodiálisis convencional 83%, en diálisis peritoneal 15%. Hay hemodiálisis de otros pacientes. Los tipos de 94% de los pacientes son financiados por la salud. La edad media de los pacientes de los casos incidentes es equivalente. ¿Está? Por sexo, restricción por sexo, por grupo etario. Fíjense que es acá, por grupo etario. La mayor parte de los pacientes están adultos mayores, no mayor cantidad de pacientes. Fíjense acá está, por grupo etario. Y en la cantidad de pacientes
que es la etiología. La diabetes y la hepatitis necesaria. Así es un mortal. La afiliada, que es el siempre, ¿no? La afiliada, hay otras patologías acá. Y las comorbilidades, hipertensión, insuficiencia cardíaca, potencia cardíaca, cáncer, y el paciente como es como cáncer, ¿no? Y después, este es un problema. Este es un problema. Yo no sé qué está pasando. Fíjense. Normal, bien, moderado, severo. Fíjense. ¿No? Alta frecuencia, 93% de pacientes. Años. Y grado severo, 30%. Este es un problema. Fíjense los incidentes prevalentes. Obviamente, los incidentes, el incidente paciente nuevo, casi el 100% van a tener el mismo anemia, ¿no? Pero los prevalentes, fíjense acá, ¿no? Hay que preguntar la atención. El paciente que está poniendo ahorita proteína hierro, está poniendo. Creo que la ley se tiene cero problema de suministro de calor, ¿no? No está mal. ¿No? Porque no hay, no lo compro. Esa es la respuesta. Ese es un problema ya de gestión, es un problema de gestión. Y después acá, ojo, fíjense, esta es la prevalencia de la pandemia, que también es el 5,52%, la cifra es un poquito menos, pero no lo importante. O sea, ¿cuántos pacientes están sin enfermedad? ¿No? Y eso no puede pasar. ¿Sí? Acá está el tema del estado de protección. Más de 10, el 10,5%. Esos son los que están protegidos. 10%. ¿No? Y no reportados el 59%. O sea, no están viendo los puntos. Y eso está ahí en el pues estos son estados de valores subnormales, proteínas totales de albúmina, hay problemas con nutrición y tenemos también problemas de enfermedad ósea, ¿no? PTH elevadas, proteínas alcalinas elevadas, valores anormales altos, ¿no? La mayor proporción. Hipocalcemia también es una gran proporción y fósforo alto, 43%, ¿no? Ahí tenemos algún problema. ¿No? En ferrocinética casi no hay muchos detalles importantes. A ver, Julio. Muy bien. Registrados por casos incidentes. Este es en Lima. Casos incidentes, caso nuevo, fíjense. El Loaiza, Carreón, y estos son los casos prevalentes. Casos prevalentes, donde está el 2 de mayo por acá. 3 casos nuevos incidentes. Doctor Valencia, el Hospital de Mayo tiene 3 pacientes nuevos cada mes, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible cómo va a financiar usted, cómo el gobierno le va a dar dinero a usted si 3 pacientes nuevos al mes? Hospital La Policía, bueno, se espera, Hospital Naval 3, Regionales 4, ellos no tienen centro de diálisis, ¿no? Pero sí están registrando a todos. El Hospital Cayetano Heredia, 30. Acá está tasa de incidencia mes. Fíjese, Cayetano Heredia, 3 pacientes al mes. Ya ahorita acabo, la última. Fíjese, 3 pacientes al mes, 8 pacientes al obispo al mes, nuevos. Y entonces, cuando hablamos, estamos muy preocupados de la alta prevalencia. Fíjese, ¿no? Acá está la fecha de registro. En las regiones, Julito, 17 pacientes nuevos al mes. Julio Carranza. Cusco, 9, Carrión, 12. Arquipa, 4 pacientes al mes. Así que Arquipa, 0, no hay que invertir en Arquipa, mira, 4 pacientes, ¿para qué invertir en Arquipa? ¿Ah? Hospital Regional de Icas, 0,3. ¿Mm? Y este es el tema de la anemia. Fíjense la cantidad de pacientes sin anemia, la proporción.
la proporción, fíjese. Es bajísimo, ¿no? Esta es en las regiones también, fíjese la proporción. Y fíjese la proporción de anemia severa, anemia moderada, ¿no? Finalmente, la IRC es un problema de salud pública en Perú. El porcentaje de presupuesto de salud de MINSA para financiar terapia de reemplazo renal, la mediana 3%, es salud 6%. El costo anual supera PIB per cápita anual. Para la implementación de norma técnica sanitaria y vigilancia RCT ya se dispone un aplicativo virtual operativo. Ya se han realizado asistencias técnicas en Lima metropolitana y algunas regiones del Perú. Los casos nuevos que ingresan para terapia de reemplazo renal serían 55 pacientes por mes. El 81% de los pacientes registrados se encuentran recibiendo hemodiálisis, 16.7% de diálisis peritoneal crónica, 76.74% de pacientes registrados son población adulta mayor. Se visualiza que el 93% de los pacientes registrados tienen anemia de diferentes severidades y un grupo importante con anemia severa. Hay variables bioquímicas que reflejan una alta prevalencia de nutrición y enfermedad ósea. La tasa de incidencia de cada IPRIS pública. Van a ser Más servicio. Muchas gracias, doctor Los. A continuación tenemos al doctor Percy Vidal, coordinador nacional de salud renal del Centro Nacional de Salud Renal de Salud, y él nos va a hablar sobre el impacto de la implementación del módulo de salud renal Mosare, antes llamado Guisare, cuando era manual y ahora ya felizmente es un módulo que puede llenarse en forma digital en salud. Bienvenido, doctor. Ante todo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Neurología. Esa de salud también, que hemos tenido una actividad dura durante toda esta mañana por nuestro día, el Día de la Mundial del Riñón. Lo que venimos a presentar hoy día es algo que ha seguido trabajando durante varios años. Es más, el germen de esto viene desde el Plan Nacional del 2008. Se ha ido dando una serie de guías de práctica clínica, protocolos, eh, el subsistema de vigilancia Visare que fue dado en 2013, ¿no? Que es justamente la base sobre la cual se va a constituir este módulo de salud renal. Y en el año 2018 creo que es que se forma el Comité Técnico para la Prevención y Control de Enfermedad Renal Crónica, en el que participan varios de los presentes, ¿no? La doctora también, Jessica, que está aquí, la doctora Romina, quien está con nosotros en la norma que sale el año 2020, la GCPS 018, eh, que es una directiva de gerencia general en la que habla sobre prevención y atención integral del paciente renal crónico, ¿no? Y el tratamiento de su atención integral, estadios 1 al 5 sin diálisis, ¿no? Entonces, en función de eso, es que sale esta normativa, las guías de práctica clínica, que se dan en el 2020 y 2021, que son justamente las de manejo de estadio 1 al 3, que es para la atención primaria, y las guías del 3B al 5, que es para atención especializada, ¿no? Y con ello se da justamente el vínculo con GCTIC, ¿no? Que para poder digitalizar esta información a través de un módulo que se vincule al ESI y a través del cual poder hacer que esto tenga una oportunidad durante la consulta externa que sea llenado por el profesional de primer nivel. Es así que en octubre del 2022 se da un piloto en el CAP3 de San Juan de Miraflores, en el cual se detectan algunas falencias, obviamente, y se trata de corregir, sobre todo en la transferencia de datos, en la vinculación del sistema con la data de laboratorio, ¿no? Y se tratan de corregir para poder ya implementar este módulo a nivel nacional. El 2023 se empieza con la capacitación desde enero a junio a nivel de todas las IPRES a nivel nacional, tanto virtual como presencial. Se trató de cubrir a todas las redes, tanto con charlas del mismo comité de la Coordinación de Salud Renal, eh, sensibilizando sobre la enfermedad renal,
sobre las guías de práctica clínica y sobre el manejo del módulo, ¿no? Con ayuda también de personal de GCTIC para explicar la parte técnica en la parte de informática. Es así que a partir de en junio de 2023 es una marcha blanca, ¿no? Para que comiencen a llenar datos en alguna de las redes. Y a partir de julio de 2023 empieza el llenado del módulo de manera franca, ¿no? Poco a poco se van adhiriendo a algunas de las redes, ¿no? Y terminamos ese 2023 con 26.000 registros en diciembre de 2023. Yo creo que os pareció algo importante, pero todavía bastante bajo, porque digamos que a julio habían iniciado 13 IPRES, pero por lo menos 13 redes, perdón, reportantes, pero el porcentaje de reporte de las IPRES era menor al 30-40%. Terminamos en diciembre del 2023 con 27 redes reportantes de las 30. Solamente creo que Huaraz, Junín, bueno, y una que no me acuerdo, Ancash, eran las que no reportaban. Y las otras 27 tenían alrededor de un 50% ya de IPRES que reportaban por el sistema, ¿no? Como era el doctor Rosa, es difícil implementar un módulo de cero, pero se ha ido luchando para que eso vaya mejorando. Entonces, 2024 ya ha sido el año que hemos consolidado justamente la implementación de este módulo, que es una herramienta digital asociada al ESI, que permite mejorar la captación y tamizaje de pacientes con riesgo de ARC. ¿Quiénes son los pacientes con riesgo de IRC para e-salud? Según la norma técnica del 2020, mayores de 18 años con hipertensión y o diabetes, o aunque no las tuviesen, si tienen mayores de 55 años. Todos esos pacientes, si acuden a consulta externa por cualquier motivo, deben ser tamizados a través del módulo de salud renal. Entonces, ¿qué nos permite este módulo? Nos va a permitir sistematizar y estandarizar la data de esos pacientes renales. ¿Por qué nos permite sistematizar y estandarizar? Porque se ha hecho que sean justamente 3 analitos, los cuales sean evaluados durante la atención, ¿qué me pasó? Que son la creatinina sérica, la creatinuria y la microalbuminuria, ¿no? Justamente la creatinina sérica mediante la fórmula de CKD-EPI, ¿no? Que sea incorporado dentro del módulo, calcular la tasa de filtración glomerular estimada y a su vez, obviamente, los estadios del 1 al 5, y mediante la albuminuria y la creatinuria, poder tener la tasa albuminuria y creatinuria para poder justamente observar el grado de la categoría de severidad de pérdida de albúmina del glomérulo, ¿no? En categorías de A1, A2 y A3. Entonces, ¿qué nos permite este módulo? Que es un registro pues, que es confiable y la revisión de la data se puede dar en tiempo real. Antes nos llegaban los reportes en PDF, en Excel, en Word, fotocopiados y a destiempo, ¿no? Entonces, y a veces no era un problema, pues, digamos, propio del profesional, sino que a veces le decían que llene el visare, tú, mejor que lo llene el otro, ¿no? Y a veces le cargaban a la enfermera que estaba más libre, tú lo llenas, y la enfermera decía, pero yo, ¿por qué? Y buscaban las historias y no había diagnóstico. O había pedido el doctor una creatinina, no había pedido proteinuria, o había pedido albuminuria, no había pedido creatinina, y etcétera, ¿no? Entonces, a veces los criterios son disímiles, y para ello hemos tratado de estandarizar, ¿no? El diagnóstico en función a la normativa propia de salud, la normativa internacional vigente. Esto nos va a permitir formular indicadores de desempeño y de gestión para justamente mejorar estos procesos de atención. Los procesos de atención descritos dentro de la norma son pues justamente identificación de la población de riesgo para RC en cada IPRES, el tamizaje de la población identificada con factor de riesgo, el diagnóstico y estadiaje de estos pacientes, el seguimiento y manejo de pacientes con resultados de laboratorio, la referencia en el caso de que el paciente necesite atención especializada y el registro de información en un sistema informático institucional. Antes era así, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora es un círculo, porque todo eso está integrado a través del Mosaic. Y obviamente nos va a servir como parte del monitoreo y seguimiento, no solo a los médicos, no solo a la gestión, sino también a las enfermeras que pueden hacer priorización de aquellos pacientes que tienen mayor grado de severidad, obviamente, y conseguirles más pronto la evaluación por el médico especialista, ¿no? Entonces, como decía Belaunde, vamos al mapa. Bueno, este mapita es para ver pues, todas las redes asistenciales.
son 381 IPRES que son obligatoriamente nos tienen que reportar Mosare, ¿no? Porque son las redes que justamente más van a contribuir al diagnóstico y detección de los pacientes. Sin embargo, no están exentas las redes de IPRES de nivel 3, ¿no? Hospitales grandes también pueden hacer Mosare si es que el paciente no ha sido evaluado previamente, ¿no? Es difícil, por ejemplo, que un hospital como Sabogal, Rebagliati, Almenara reciba pacientes vírgenes, pues, ¿no? Normalmente ya les vienen referidos y ya evaluados previamente, ¿no? Pero si no fuese así, también lo pueden evaluar. El módulo está en todas las máquinas de los pacientes. Entonces, si no lo conocen, el módulo de salud renal, se los presento. Ahora, esa es una página del ESI, donde uno va a marcar al paciente para seleccionar, para atención, ¿no? Le hace clic, ingresa a lo que es el ESI que todos conocemos, bueno, los de salud, perdón, y van a llenar sus, ¿no?, características, su atención, todo, y ponen diagnóstico. Acá arriba, en la parte derecha, está la primera alarma, ¿no? Paciente con riesgo de ERC. Esta alarma no es nueva, ya está en el ICI de tiempo, y nos dice por qué. ¿Por qué está con riesgo? ¿Qué dice la nueva técnica? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene diabetes? No tiene, pero es un paciente mayor de 55 años. Entonces, tiene 2 factores de riesgo. Por lo cual, dice ahí, se nota importante, paciente con factor de riesgo requiere control en la cartera visaria. Bueno, se ha quedado con ese nombre, pero obviamente estamos hablando del Mosare, que está ahí. Entonces, le hacemos un clic ahí, ¿no? Y te va a decir, acceder a la cartera Mosare, aceptar. Le doy clic en aceptar y esta es la interfaz del Mosare. Este es el famoso Mosare. ¿Qué vemos aquí de entrada? La información, ¿no?, del paciente, edad, sexo, ¿no?, su DNI, número de cartera, y vemos que los 3 analitos que están para el tamizaje descritos en las normativas ya están precargados y precodificados. Entonces ahí, perdón, ahí estamos reduciendo, ¿no?, el sesgo de que el colega o el médico, sobre todo de atención primaria, médico general, ¿no?, y no necesariamente va a estar acordándose de los códigos, se equivoque en ese sentido o pida otra cosa, ¿no? Entonces ya estandarizamos eso. Acá hay una manito, que justamente como les digo siempre cuando voy a las asistencias técnicas, manito con lapicito, no es castillo, sino manito con lapicito quiere decir registro. Yo agarro un lápiz y un papel para registrar algo. Entonces acá inicio mi registro. Inicio de registro. Ahí donde está la manito con el lapicito y el papel. Entonces me va a decir, ¿estás seguro de iniciar? Sí, obviamente acepto, le doy clic. Y lo que va a hacer el inicio de registro es 2 cosas. Uno, me va a dar la fecha en que estoy yo solicitando los exámenes. La va a registrar en el sistema del Explota. Y lo otro, me va a preseleccionar los exámenes que estén precodificados. Por si acaso, el sistema actualmente puede jalar exámenes de 3 meses de anterioridad. Sin embargo, hemos sugerido de que como es un tamizaje y no queremos que una creatinina de hace 3 meses con una albuminuria de hoy día, que ahora se haga y ya no permite el sistema, sino que pida solo los 3. ¿Ya? Entonces se pide los 3 juntos. Ya están ahí con su check, ya están precodificados, entonces se procede a presionar solicitar exámenes. Entonces le damos clic a solicitar exámenes y se genera el pedido en el laboratorio. Ahí está la orden, el número de orden del laboratorio. O sea, hasta aquí. Y se genera, obviamente se graba la fecha del pedido, ¿no? Entonces se genera tanto el número de solicitud y la fecha de solicitud del pedido del laboratorio. Hasta ahí, si el paciente fuese solito al laboratorio, le deberían tomar la muestra. Pero obviamente, como no sucede así en nuestras instituciones de salud ni en el MINSA, me parece, es preferible que el médico le imprima, ¿no?, la hojita donde están las 3 pruebas, ponga un sello y le diga, vaya usted al laboratorio para que le saquen sus muestras. La gran ventaja de esto es pues que es una muestra en sangre y una muestra en alícuota de orina. No necesita el paciente venir a 24 horas porque se perdería el criterio de oportunidad. Entonces yo sé que algunos colegas prefieren que 24 horas, que cosa por el estilo, pero para estimación de tamizaje, preferimos pues un screening que nos agarre mayor población y luego poder hacer las pesquisas pues individualmente si tenemos alguna duda. Entonces, ¿qué pasa cuando ya este paciente va al laboratorio? Le sacan la muestra, se procesa
y el tecnólogo médico tiene que llenar el resultado de cada analito en cada una de las celdas, ¿no? Entonces, a veces ha habido errores y ha habido problemas porque todo es perfectible y ese sistema nos daba como resultado tamizajes incompletos. Teníamos redes que registraban 1.200 pacientes y solo había 600 resultados adecuados. Entonces, obviamente ahí se estaba perdiendo insumos, perdiendo trabajo del médico y se está haciendo que el paciente vaya por gusto y se muestre por gusto. Entonces, ¿qué pasaba? Era que, como vemos aquí, esta área tan grande y tan blanca y tan bonita que dice escribe, escribe, ¿no? No se debe escribir ahí. Que dice informe de resultado. O sea, si el tecnólogo quisiera poner alguna observación, ¿no? Alguna cosa, ponían acá, ponían intervalos de normalidad, ponían la muestra fue así, fue así. Eso hacía de que el módulo no lo jalara. Pero si vemos bien, aquí dice número de plantilla de resultado, número de descripción microluminuria, unidad, valor normal, y acá está valor resultado. Aquí es donde se debería llenar. Solo ahí, ahí y solo ahí. Ahí y solo ahí. Entonces ya eso lo hemos explicado a los tecnólogos en cada una de las redes, que en la zona de informe no deben colocar ningún dato ni ninguna apreciación, y el valor que se debe ingresar en donde dice valor de resultado es solo un valor numérico, no alfanumérico, no colocarle unidades, no colocarle nada más, solo el número del resultado. Si es así, el módulo no va a tener ningún problema en extraerlo y poder ejecutar las fórmulas que ya están preinstaladas en el Mosaic. ¿Qué pasa cuando el tecnólogo ya ingresó todos los valores de resultados correctamente? El módulo va a calcular a través de estos valores y resultados, le va a asignar las unidades de medida, va a calcular automáticamente por la fórmula de CKDP y la tasa de filtración número estimada, y va a calcular la tasa albuminuria creatinuria, ¿no? Entonces, con estos 5 parámetros ya completos, esto está hecho, digamos, en la nube, y cuando el próximo médico evalúe al paciente, va a ingresar a la cartera Mosaic y va a ver esto. Entonces, cuando ya vea esto, es momento para cerrar el registro. Acá tenemos la segunda manito. Y dijimos que la mano con lapicito quiere decir registro. Entonces, para que la información suba al explote institucional, se tiene que hacer clic en esa segunda manito para completar el registro. ¿Qué pasa cuando damos el clic en esa manito? Se registra la fecha en la cual el profesional está evaluando los datos y el sistema suelta el diagnóstico nefrológico. En este caso 4A3. 4 se refiere al estadio de RC y A3 a la categoría del albuminuria. Con todo eso se va a subir al sistema Explota que vamos a poder acceder desde, bueno, los que tengamos el acceso hasta la información de cualquiera de nuestros terminales, ¿no? Entonces, hasta ahí el módulo está siendo eficiente. Se ha bloqueado ya la posibilidad de que accedan a cerrar el sistema cuando esto está incompleto, porque esa era otra falla que había antes. Se permitía que se cierre cuando solamente estaba, por ejemplo, la tasa de filtración. Entonces, eso me provocaba que tenga diagnósticos incompletos. Entonces, me salía paciente con tasa de filtración, bueno, estadio 3 y nada más, guión. O me salía paciente A2, pero no tenían la tasa de filtración. Entonces, eso no me permitía hacer una valoración adecuada. El paciente no me permitía clasificar. ¿Qué pasa? Y es algo importante también, ¿no? Para los otros colegas y para las otras especialidades. Ya no me sale el alerta en el lado derecho de paciente con riesgo de enfermedad renal. Me sale obviamente el factor de riesgo, pero me sale ahora el diagnóstico con el estadio. ¿Esto para qué? Para fines de una mirada rápida, si de repente algún otro colega va a medicar a este paciente, ¿no? Le va a dar AINES, le va a dar algún antibiótico, tiene esta alerta de que este paciente es un paciente con enfermedad renal con ese grado de complicación y de severidad. Consulta nueva que hace un paciente en cuanto a médicas. Entonces, si entramos al sistema de explote institucional, vamos a abrir cualquier red, el mes nos va a botar una sábana de este tipo, ¿no? En la cual podemos ver al paciente, el sexo, edad,
la fecha de registro de tamizaje, y albuminuria, glinuria, tasa de filtración, tasa de albuminuria, diagnóstico y estadio, o si no tiene RC simplemente. Entonces, todo eso se ha capitalizado en este primer año en el cual hemos hecho ya el reporte de manera más concienzuda y con el apoyo de OESIS también, que es la Oficina de Evaluación, Control e Inteligencia Sanitaria del Centro Nacional. Entonces, la Oficina de Gestión, más el apoyo de OESIS, se ha podido elaborar un informe anualizado de la implementación del MOSAC. Entonces, eso es lo que vamos a presentar ahora. Es una introducción tan larga. Entonces, terminamos el 2023 con 26.000 pacientes. Este año 2024 hemos registrado 124.924 pacientes. Vamos a tener un salto en cuanto a lo que es la cantidad de registros. Sin embargo, por los problemas que ya les he explicado, ¿no? De tamizajes incompletos, errores en la transferencia, registros inadecuados, cierres inoportunos, se han tenido pacientes tanto duplicados, bueno, los duplicados son porque, obviamente, si uno registra un paciente, le hace un control y le hace otro control, cuando jalemos la información, vamos a tener 3, 4, 5 registros. O también a veces abre la doctora, después abre otra doctora, no le pide, pero lleva una cartera y otra cartera, entonces va a haber pacientes duplicados. ¿Quién nos ayuda en esto? Un estadista. Entonces tenemos un estadista que nos ayuda en OESIS para hacer la depuración de la data. Como dijo el doctor, no es que la data sale de frente, sino que hay alguien que tiene que valorar la data, limpiar la data, para poder después analizarla. Entonces también hay inconsistencias, como les decía, cuando habían cierres parciales, no podíamos determinar, según digo, cuál es el diagnóstico definitivo, y también valores no coherentes, ¿no? Cuando se han determinado si había datos vacíos o datos de que tenías de 100, ¿no? A veces, o minorias de 0,0001, no fueron considerados, ¿no? En este caso, vamos a ver que una vez limpiados todos esos datos, de los 124.000 nos quedaron 93.369 tamizados, ¿no? O sea, con las 3 pruebas completas, con creatinina, creatinuria y albuminuria, de los cuales 34.3% de pacientes fueron detectados, o sea, 32.000 pacientes con ERC en sus diferentes estadios. De ellos, 26.958, es decir, el 84%, son de estadios 1 al 3A. Por eso la importancia del control y manejo en primera atención. 13%, o sea, 5.000 pacientes en estadios 3B a 5. Que tienen que pasar a monitoreo, seguimiento y manejo especializado. Entonces, ¿de qué me sirve esa información? Yo digo, no, esto está por gusto, ¿sí me lo hacer? No. Estos pacientes son pacientes que han sido sensibilizados, porque se les ha hecho el tamizaje, ya tienen la consideración que tienen factor de riesgo y que tienen que volver a tamizarse el próximo año. Entonces, estos pacientes tienen que entrar a un nuevo tamizaje anual, que van a pasar a ser, en cierto porcentaje, el nuevo pool de pacientes detectados precozmente el próximo año. Estos son los pacientes, si tienen o no ERC, según red, obviamente, Amenada, Rebelizo, nuestros amigos limeños, las redes prestacionales son los que aportan casi el 50%, 47% de los pacientes que son registrados, ¿no? Que tienen mayor cantidad de pacientes inscritos y porque también son las cifras que más recursos tienen, ¿no? En cuanto a insumos, laboratorios. Como dijimos, el promedio es el 34.3% de detección de los pacientes tamizados a nivel nacional. Esto es en cuanto a estadios, ¿no? Estadios 1, 3A, 3B, 4 y 5. Acá podemos ver que las redes también con mayor reportes, aparte de las 3 de Lima, son Lambayeque, Tacna, Puno, Loreto, Ancash, todas ellas por encima de 1.000 pacientes registrados. Aquí vamos a hablar lo curioso en cuanto a lo que es el porcentaje de pacientes 3B a 5 comparado con sus pacientes 1 a 3A, ¿no? Bueno, la red de bariátrica tiene gran cantidad de pacientes, el segundo mayor importante de todo el Perú, tiene un 22% de pacientes en el estadio 3B a 5. Entonces, obviamente, sus unidades ERCA, ¿no? En todo caso, su unidad de valoración de pacientes en estadios avanzados debe darle mayor énfasis, ¿no? En cambio, una red, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, Tacna, 91% tienen estadios 1 de 3A y solo 9% 3B. Entonces, me interesaría más que sus labores preventivos-promocionales, nefroprotección y apoyo en atención primaria estén más desarrollados. ¿Esto es dónde se capta más? Pues en el primer nivel de atención, un promedio de 68% de los casos están captados en el primer nivel de atención. Y el 75% de las hiperextraportantes son justamente este primer nivel de atención.
Al final, lo que deseamos es que sea justamente construir un semáforo de riesgo, ¿no? Un mapa de calor. Este es a nivel nacional, pero se ha hecho llegar informes a cada una de las redes asistenciales de su mapa de calor propio, ¿no? Para que tomen decisiones en función de una lista también que se les ha otorgado de pacientes para que puedan hacer ese seguimiento, ¿no? En este caso, vemos pues que tenemos en los pacientes de mayor riesgo, ¿no? Toda la zona roja, 3.230 registros, ¿no? Y esto más o menos se conlleva con los resultados de los pacientes incidentes según el RENDES 2024, que no sabe, pero yo tengo el equipo que es de 2.300 pacientes incidentes en 2024 aproximadamente. Entonces, obviamente los pacientes restantes pues siguen de repente 3B o 4 todavía, o quizás han fallecido, pero más o menos no una aproximación a lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Este es el reporte de RENDES. Ese estaba hasta 2022, pero se ha mantenido por ahí, 2.380, 2023 también ha sido 2.200 y 2.300 y pico de 2024. Estos son los informes que se han enviado a toda una red seguida de una lista con todos los datos de los pacientes, ¿no? No hay problemas. Y podemos evaluar acá todos los valores que hemos visto que se obtienen a través del módulo, ¿no? Se ha hecho llegar un mapa de calor y también cómo aporta cada una de sus cifras, ¿no? Del primer nivel y de manera principal. Obviamente, en los niveles de 3B al 5 ya se ha aumentado esta sábana, ¿no? Haciendo seguimiento ya en cuanto a lo que es si acuden al consultorio nefrológico, si han fallecido, la etiología, si han recibido o no terapia dialítica y otras observaciones de tratamiento. Eso es en cuanto a lo que es fallecido se consulta. Por ejemplo, la red de la Libertad tiene buena cantidad de pacientes y solo el 6.5% han accedido a consulta especializada, ¿no? De 3B al 5, vamos para acá. Red Sobogal, 27.9% solo han accedido a la consulta nefrológica, la nominal 39.7%. En ese sentido, por ejemplo, la Viatis ya tenía un 60.4% de evaluación de pacientes. Claro, esto no necesariamente quiere decir que no han evaluado, sino que ya están tan saturados probablemente las redes de Lima que ya no pueden con la cantidad de referencias que les llegan, ¿no? Sin embargo, en provincia también tenemos redes con gran cantidad de pacientes, como Arequipa, Puno, Tacna y Piura, que han estado por encima del 80% de evaluación de sus pacientes que han sido detectados en 3B a 5. Medidas que tenemos entre azul y verde, ¿no? En cuanto a la evaluación de pacientes. Y esos son por lo menos los pacientes detectados que han fallecido durante el seguimiento del año 2024, ¿no? Que han sido 55, ¿no? La mayoría también de los hospitales grandes, la unidad de la Favariati, en Tacna, Arequipa, Moquegua y Sahual, la mayoría de la distribución. Este es para ver el 35% de los pacientes tienen los 3 factores de riesgo, o sea, diabético, hipertenso y mayor de 55 años, luego están las combinaciones de todos, para ver el factor edad, ¿no? Si solo contamos la edad como factor 55 años, son 4.849 pacientes que pueden no tener hipertensión o diabetes, pero es algo importante que tomar en consideración, ¿no? Entonces son geriátricos en su mayoría, y bueno, 55 años también, pero de ahí para adelante. Y esos son a qué han llegado, a qué tipo de terapia de reemplazo renal, ¿no? Diálisis peritoneal o hemodiálisis. Por lo menos en los que hemos seguido del 3B al 5 en 2024, 77 pacientes han llegado a hemodiálisis, que es el 78.5%, y 21 pacientes, 21.5%, han llegado a terapias sustitutivas, ¿no? De esos pacientes que son 1 al 5, se supone que todavía no se están, ¿no? Si en el seguimiento, hasta el fin de año, se ha capturado el dato de que han ingresado a terapias sustitutivas. O sea, que dice que esos pacientes se han acelerado en su evolución. Entonces, como conclusión, podemos decir que Mosar es una herramienta digital que nos permite captar e identificar pacientes con enfermedad renal crónica según estadios y diversos niveles de progresión. Debe establecerse la continuidad del módulo de salud renal con el monitoreo y seguimiento de los pacientes captados, introducir fórmulas para cálculos de progresión de IRC, ¿no? El famoso CAFRE, que también lo vamos a incorporar dentro del Mosar, y expandir el módulo de enfoque especializado interdisciplinario, ¿no? Pretendemos también ingresar ahí alertas de
nutrición, enfermería, ¿no? Que vamos a ir incorporando con ese equipo. Y obviamente las redes asistenciales y profesionales deben fortalecer el sistema de microredes laboratorios, ¿no? Tenemos muchos departamentos en los cuales algunas cifras muy alejadas no han tenido justamente el respaldo de los hospitales más grandes. Sin embargo, hay hospitales que se encuentran cercanos a ellos, que pueden establecer microredes en las cuales se puede referir las muestras y poder optimizar el rendimiento de esos laboratorios, que al momento están trabajando de repente por debajo de su capacidad, ¿no? Proveyéndoles solamente de un poco más de reactivos, mejorando la gestión en cuanto a la compra de insumos, o incluso mejorando un sistema de mejora continua en los aparatos y los equipos de servicio cada equipo, ¿no? Obviamente, cada red también tiene que ver capacitación continua para sus médicos de salud de segundo nivel, sobre todo los que tienen alto grado de rotación, ¿no? Vehículos con médicos serumistas, con contratos por servicios, que a veces cambian cada 6 meses o cada año, y que no necesariamente continúan pues, con la implementación o la aplicación del módulo de salud ordinario. Y mejorar la vinculación del primer nivel y atención especializada, ¿no? Para eso va a ser importante también la incorporación de CAFE para poder realizar una referencia precoz y oportuna, ¿no? Además, el adicional de tener los diagnósticos ya predeterminados por el módulo de salud ordinario. Y involucrar el manejo conjunto, ¿no? Con otras especialidades, ¿no? Que hablábamos hace un momento, un encuentro con un profesor de la servicio, hablar sobre pues, el enfoque nefrocardiometabólico, ¿no? Entonces ya no, el paciente no es pues una suma de órganos, sino es un conjunto, y la idea es pues terminar pues en una idea más holística, ¿no? Esto es un poco optimista llegar a este punto, pero vamos a ir buscando de manera denodada. Hay, por ejemplo, un ejemplo en la red social de la Libertad, que ha hecho un CAME, que es una unidad cardiometabólica, y dice, pero dices, puta madre, tiene unidad cardiometabólica renal. Entonces, si los hospitales pequeños pueden hacerlo, creo que se puede repensar en otras realidades, y los hospitales pues, son una cuestión de organizar los recursos y darle un buen poder de la gestión. Eso es lo que venía a presentar. Bueno, han sido dos charlas interesantes porque sobre todo creo que nos muestran los dos lados de la moneda. Aunque tenemos, bueno, yo pertenezco a salud y siempre he considerado que tenemos una serie de dificultades, cada día pienso que tenemos. Sin embargo, vemos los esfuerzos que están haciendo también en el Ministerio de Salud para poder tener datos y para poder acercarse un poco más del estadio 5 hacia los estadios más tempranos. Y me alegra ver que en la institución todos los esfuerzos que se empezaron a hacer desde aproximadamente el año 2010, ahora ya están teniendo un poco más de frutos, con resultados a nivel nacional, con datos estandarizados, que sobre todo es importante porque al tener datos que se exportan directamente del laboratorio, luego de haber estandarizado las medidas de laboratorio, después de haber capacitado a las redes, por lo cual felicito al doctor Percy porque es un trabajo sumamente sacrificado, tenemos los resultados ya del primer año. Obviamente, Mosare todavía puede mejorar, haciendo énfasis en lo que es el seguimiento, ¿no? Y quizás ahora haciendo énfasis más, no solo en el tamizaje, ¿no? Porque la enfermedad renal es una enfermedad lenta, progresiva, pero no es transversal, sino tenemos que verla en una línea horizontal. El tamizaje es importante, pero es muy importante también el seguimiento, porque el objetivo será detener la progresión. Entonces, cuando estábamos viendo la exposición, el doctor Loza me decía, ya están interviniendo. O sea, ya podemos ver algún efecto del uso de los antiproteinúricos, de cada dos, para detener la progresión.
Y Tengo conexión, seguramente pero lo veamos ya en si está habilitado el Zoom allá, segundo del siguiente año, ¿no? el Zoom solamente lo iba a poder ver Y también a los él, esfuerzos del pero Ministerio ¿cuál es el para tener No un podía registro nacional verse en las pantallas? y estoy segura que después de que se complete la guía de RC, probablemente en algún momento logremos tener ya una base de datos, un seguimiento estandarizado conjunto. Entonces, ojalá, no sé si tienen alguna pregunta, si estas dos exposiciones les han despertado algún tipo de curiosidad, de pregunta o de comentario. Doctora. Bueno, se está haciendo en lo que es la Organización de Salud Renal. Cada vez que vamos a todas las redes asistenciales es justamente pues trabajar sobre personal de enfermería, ¿no? Porque parte del trabajo de la intervención también es la intervención no farmacológica, ¿no? Pero uno es que todos provienen de, bueno, un 80% de diabetes e hipertensión. Entonces, tenemos que asegurarnos que la adherencia terapéutica sea importante, porque lo que más plantean los pacientes creo que en INSE y en salud es el seguir su tratamiento. No sé, creo que escuché alguna vez en una exposición del doctor Rosa decía, de los hipertensos, un tercio no toma su pastilla, el otro tercio la toma mal y el otro tercio no se acuerda, ¿no? Realmente hay un mal manejo de eso por parte del paciente, pero porque a veces no le explicamos. Bueno, mañana me dio gusto que ver el video de interacción en la libertad de Lucame, por ejemplo, lo que está la referencia, en el cual la enfermera se sentaba con el paciente con su caja de pastillas y le explicaba. Porque a veces nosotros los nefrólogos damos una culpa, no nos sentamos a explicar al paciente que la pastillita rojita y la blanquita está cosa que tiene que tomar cada 4 horas. Entonces, de repente, explicarle con mayor paciencia la posología, para qué es la pastilla, porque de repente lo dice el paciente, yo un anticolinúrico y me dice, yo no soy hipertenso, o conversa con su amigo y le dice, no tomes eso porque no eres hipertenso. Entonces, probablemente puede ser que todo se venga abajo y todo ese sistema que estamos planteando, pues no tiene el respaldo necesario. Entonces, las actividades de promoción son tan o fueron muy importantes como estos mecanismos de detección de videojuegos o también los medicamentos que podemos incorporar, ¿no? Sin embargo, desde lo que está demostrado y lo que está generalizado y que podemos tener acceso, tanto de salud como el ministerio, los antiproteinómicos de primera línea por lo menos llega a la y en todos lados. Eso sí, creo que la doctora es consciente que hemos ido el año pasado a creo que 27 de las 30 redes esenciales, todos tienen la PRI y los otros. Eso sí, todos tienen. Pero no es a pedir que tengan pues, genes de 2 y 2 gramos. Sin embargo, estamos yendo a las reuniones con doctores también para renovar las guías de práctica clínica, para poder incorporarlo, para que por lo menos la parte especializada, así como los cardiólogos, podamos tener acceso a esos medicamentos de segunda línea y podamos intervenir también en la población final. Bueno, mejorar también su sistema para que, como dice la doctora, parte del seguimiento también sea un poco más exhaustivo y poder tener pues esa pauta de si mejoró o no mejoró la albuminuria, si se detuvo o no la velocidad de progresión, eso puede impactar en la base, ¿no? Para que funcione como Doctora, bueno, en lo que es Revalida, que la experiencia que tuvimos nosotros, el equipo multidisciplinario es indispensable. En la atención primaria es fundamental porque se hace énfasis en los estilos de vida. Incluso cuando yo hago el tamizaje, voy a tener, bueno, estaba viendo que el 34% de los tamizados en el país tenían enfermedad renal. Cuando nosotros hicimos el tamizaje encontramos un 28%, teniendo en cuenta que estamos hablando de gente de riesgo.
Entonces, una de las cosas que dijo el doctor fue que cuando yo tamizo, ya estoy interviniendo, ¿no? Porque incluso si me sale luego del examen que no tengo enfermedad renal crónica, ya voy a tener la intervención de un equipo multidisciplinario, un médico, una enfermera, incluso una nutricionista, que me van a concientizar porque debo tamizarme nuevamente al siguiente año. Y en el caso de los pacientes que ya nosotros vemos en los hospitales, es fundamental, porque la enfermera va a incidir en dos puntos, ¿no? Lo que es el autocuidado y lo que es la importancia de que tome sus medicamentos en los momentos correctos. Y nutrición, bueno, ya tenemos claro que si el paciente no cumple una dieta, su progresión puede estar asegurada. Entonces, obviamente partimos del manejo multidisciplinario, que implica que también todos los profesionales hablen un mismo idioma como para que el paciente reciba un mensaje que capte. Y luego, bueno, pasamos también a la parte de medicamentos. O sea, entonces, sí, en el Ministerio de Salud todavía hay trabajo respecto a lo que es tamizaje y manejo de los estadios centrales. Todavía no está. Ni se te ve que No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, doctora. No, yo solamente tenía una duda en relación al cálculo de la depuración por seca de EPI requiere la creatinina estandarizada. Yo no sé si todas las redes o establecimientos de nivel 1 o 2 que has mencionado tienen la creatinina estandarizada. Bueno, ustedes saben, yo vengo de Arequipa y bueno, hasta que salí de Arequipa, el Hospital Nacional Seguín Escobedo no tenía creatinina estandarizada, un hospital nacional. Entonces, de ahí viene mi duda a usar la CKBMI en el cálculo de duración y cómo está la implementación de la estandarizada a nivel nacional. Bueno, nosotros vamos siempre en conjunto con un tecnólogo médico que nos ayuda a evaluar justamente las unidades de laboratorio de cada una de las redes que visitamos, ¿no? Y por lo menos, dentro del reporte que tengo yo de él a nivel nacional, estamos en un 72 o 73% de laboratorios que nos cumplen la norma, tanto para creatinina como para microalbuminuria, porque eso también se tiene que estandarizar. Pero nos falta todavía casi un 30% que digamos que no es muy fiable, ¿no? Pero estamos por lo menos a un paso de lograr que eso sea lo mejor posible, ¿no? Claro, sí, más de acuerdo a cada paciente, ¿no? Como decimos, esto es una herramienta de screening, ¿no? Y lo que pretende es capturar la mayor cantidad de pacientes y si hay alguna duda de un caso en particular, ya tiene que ser evaluado particularmente por cada neurólogo, por cada médico. Pero el año pasado el SLAM sacó un comunicado en colaboración con Colabiopti, que es la colaboración de bioquímicos de Latinoamérica, donde indicaban de que en el caso de que no fuera la creatinina estandarizada, deberían utilizarse la MDRD4. En ese momento yo pregunté a muchos laboratoristas, patólogos, e indicaban de que sí, pues en el Perú tenemos muchas dificultades todavía con la creatinina, y que probablemente sería mejor seguir usando el MDRD4. Pero si se ha logrado estandarizar esto en salud, pues sería excelente. No sé cómo estamos en el Ministerio de Salud. bueno, en realidad, el problema de la estandarización de los exámenes laboratorios a nivel nacional. Como nosotros tenemos que realizar varias variables de química, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos estandarizar eso, necesitamos pruebas. O sea, todas las reuniones deberían empezar con pruebas. En cambio, por ejemplo, que sabemos que es la determina y cómo es el igual tenemos para otra cosa. Entonces, cuando hemos visitado la región, entonces,
Por ejemplo, cuando van a reportar el KPD, como con qué tipo de ayuda, cómo se puede. Entonces, todas las regiones, todas las regiones latinoamericanas. Entonces, nosotros estamos bien preparados. Hemos ido a recibir la gestión, al nivel, necesitamos analizar todos los que son trabajadores, porque no podemos trabajar, o sea, los equipos grandes, el equipo de cáncer, el equipo de diabetes, entonces, no se va a poder pensar lógico. La respuesta tiene que comenzar en esa determinación, pero tiene tantas para que vean lo que es entonces, pero alguien de una dirección de limpieza no se va a convocar a los niños para que nosotros establecemos no sé, pero el Ministerio de Salud se va posiblemente por la fuerza de los pobres necesitan ese centro de familia. Necesitan estar Doctora Rebeca. Buenas noches, felicitando a los ponentes, muy interesante. Yo creo que todo parte de empoderar a nivel primario, ¿no? Esa es nuestra puerta de entrada y hoy día en el curso que estuvimos con el doctor Percy, la verdad que yo me quedé muy impresionada de un hospital en Lambayeque, cómo todo el nivel primario, sin tener un nefrólogo, lideró Educame con tamizajes, por estadiaje, ¿no? Desde la atención por medicina general, pasa por medicina familiar, pasa por médico internista, antes de ser derivado al nefrólogo. Porque ya sabemos que, como todos lados, las consultas para nefrología son bien complicadas, sea por la falta de recursos, o sea también porque nos están llenando las consultas con unas referencias que realmente no son. Todavía mi hospital sigue llegando, me duelen los riñones y quiero que me vean nefrólogo, ¿no? Entonces se está perdiendo la oportunidad, pero con el tamizaje, la correcta intervención, el poder establecer un contacto con el nivel primario, yo creo que vamos a mejorar mucho, mucho esta situación. La verdad que las cifras están allí y como dice el doctor Rosa, ahora toca la segunda parte de la intervención, que es lo más importante, porque si no todo queda en el papel, ¿no? Pero si no intervenimos, vamos a tener pues problemas, que ya lo estamos viendo, todos estamos saturados. Y yo creo que introducir el café va a ser bastante, pero también hay que considerar que el café implica pues más laboratorio, implica ver muchas cosas más, pero que nos puede detectar a aquellos pacientes que van a tener una progresión más rápida y que de repente no los estamos viendo, para que lleguen de manera precoz. Pero el CAFRE no necesita más laboratorio, porque el CAFRE básicamente es edad, sexo, albuminuria y creatinina. O sea, los mismos exámenes que hemos pedido para el tamizaje me van a servir luego para saber qué pacientes van a llegar a diálisis, me va a servir para saber qué pacientes les debo crear fístula, me va a servir para saber qué pacientes debo derivar. Incluso hay una serie de países que ya lo están utilizando el mapa de calor, que nosotros lo seguimos usando en la guía, indicando de que los que están en rojo son los que deben ser derivados. Y ahora están utilizando el café, que es mucho más efectivo para ello. Cuando nosotros hicimos el trabajo en Regagliati, que lo hicimos casi 10 años, identificamos que los pacientes que estaban en estadio 4 y eran A1 y que son rojos, les hicimos fístula a todos, cuando estábamos muy emocionados en
más alto nivel de nuestra emoción en el programa. Y esos pacientes 10 años después los sigo viendo en la consulta y me dicen, doctora, ¿y cuándo me va a cerrar esto? Porque no llegan a diálisis aún y probablemente no lleguen nunca. Es el problema de Porque vivir obviamente cerca. ahora sabemos que los A1 tienen muy bajo nivel de progresión y probablemente, como ya hay nuevos trabajos, van a fallecer antes de llegar a diálisis porque el riesgo competitivo de diálisis son más muy alto. Pero hay veces que sí. Entonces, sí, el porcentaje nos va a ayudar bastante. Y creo que esos valores que tenemos ahora, y que gracias ahora al Centro Nacional, es nacional, y valga la redundancia, va a ayudar a identificar a estos pacientes. Y respecto a la atención primaria, bueno, le voy a dejar ahorita al doctor Percy, pero eso es, recuerdo que nosotros empezamos, dijimos, ¿y ahora cómo vamos a sensibilizar a la atención primaria? Y la atención primaria terminó sensibilizándonos a nosotros, porque están ávidos de trabajar y de mejorar al paciente. Pero yo sigo opinando que es el nefrólogo el que tiene que liderar la red, o sea, el que tiene que establecer una educación médica continua con su red y estar siempre en constante relación. No se trata, como he escuchado muchas veces últimamente, bueno, la red trabaja por su lado y yo soy el nefrólogo, que soy el nefrólogo, con muchos problemas. Es cierto, tenemos muchos problemas y no tengo tiempo para encargarme de la red. Creo que tampoco puede funcionar así. No sé, doctor Percy. Sí, bueno, como hemos visto los números, ¿no? Son 32.000 que tienen RC, sin embargo hay 60.000 que están en riesgo, ¿no? Entonces ahí entra a potenciarse justamente el efecto del trabajo de los médicos generales, los médicos de familia, esa población que han hecho en la libertad, la esperanza. Entonces le decían mañana, ¿no? Tenía esperanza y llegar a la esperanza. Y me decían que me iban a robar, pero no me robaron. Es peligroso el sitio, es un hospital pequeño. Sin embargo, el director tenía mucho ímpetu y muchas ganas de desarrollar los programas. Y entre los cuales estaba que era su perla, con el cual ganaba un premio incluso de calidad, que era su unidad de carne metabólica. Entonces yo le dije, ¿por qué no puede ser en vez de, por qué no cambio? ¿Por qué el cambio? Aumentenle una R, un cambio. Entonces, mira qué bacán, tengo un cambio de prórroga. ¡Pum! Y eso lo vi hace como 6 meses, y ahora me traen el videíto que tiene un sistema, sí, es el cámara, como lo quiero reconocer, pero es su cámara. Tiene un sistema de forma articulado que el paciente llega, la enfermera lo ve, si no requiere mayor cosa, hace educación terapéutica para reforzar justamente la toma de la medicina y todo lo demás, y si no pasa, como dice la doctora, a una primera evaluación por médico general, y si no, ahí queda. Y si no pasa al médico internista, y si no, recién pasa a la evaluación con el nefrólogo. Entonces, eso ahorra bastante, y porque va ascendiendo, digamos, en nivel de complejidad de médico tratante, ¿no? La evaluación que le hacen al paciente, y le acorta también tiempo, pues, en cuanto a lo que es consulta, ¿no? No está ahí, vaya usted para sacar su cita para otro día, para otro día. No, la evaluación se da prácticamente en un carrusel que se da en una pequeña área que han acondicionado para todo ello, ¿no? Incluso tiene un pequeño cuartito donde hacen evaluación de diabetes. Entonces, todo eso se puede hacer, si se puede hacer en un hospital tan pequeño con tan pocos recursos. Entonces, en otros hospitales que tenemos 16 nefrólogos, en otras redes tenemos 16 nefrólogos, en otras redes 18 nefrólogos. Se puede replicar. Es una cuestión de, a veces, organizar los recursos humanos, sensibilizar un poco a veces a las personas, a los colegas, y gestionar mejor. Ya las conferencias. No. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Si no es así, les agradecemos por su presencia y brindamos un fuerte aplauso a los dos ponentes.